Bueno, este es un pequeño video informativo. Estuve investigando en algunas partes, ya sea en fuentes de libros y así, que el cultivo del melón suele ser un cultivo pues que únicamente tiene flores masculinas y flores femeninas. Muy rara vez se llegan a presentar flores hermafroditas, es decir, que tiene los dos sexos en la misma planta. La planta por lo general, y casi todas, y es lo más común, es que la planta se desarrolle y tenga flores hembra y tenga flores macho, por lo que se puede hacer una polinización cruzada entre pues ambas flores para poder fecundar el fruto. Como lo saben, esto suele suceder naturalmente o bien si nosotros lo hacemos pues manual. Lo que voy a comentar es que estuve investigando que hay algunas plantas, pero esto es muy exclusivo de solamente algunas, no en todos los casos se da. Se puede decir que de cada 100 plantas, una solamente va a ser así. Suele ser una planta que solamente va a producir flores hembra o flores macho, lo cual pues a mí me parecía algo pues totalmente pues extraño, porque en todo el tiempo que llevo cultivando melón y todo el tiempo de experiencia que he ganado con los años, nunca me había tocado tener una planta pues que solamente fuera macho o que solamente fuera hembra. Por lo general siempre tenía una planta que pues era por así decirlo, que tenía los dos sexos, aunque en diferente floración, pero en una sola planta. Entonces pues esto era algo totalmente raro para mí, pero me acabo de dar cuenta que sí tengo una planta que únicamente da flores macho. No tengo una planta que me dé puras flores hembra, pero por lo general, y me estoy dando cuenta que es muy probable que pues sí exista. Entonces les voy a mostrar la planta, en este caso que únicamente tuvo puras flores masculinas. Bueno, no sé si recuerden que yo les comenté que tenía una plantita de melón aquí en esta maceta donde está el mango. Es justamente esta. Como ves, pues ya ha crecido bastante. Yo, como les comenté, decidí no cortarle la rama principal, pues para promover que esta no perdiera tanta fuerza, por lo mismo de que está en una maceta, y pues gastara su fuerza en crecer un poco y en desarrollar los posibles frutos. Lo que yo me di cuenta, y hasta apenas me estoy pues dando cuenta de esto, es que por lo general todas las plantas de melón de la rama principal salen ramas secundarias que suelen tener un melón, pero aquí ninguna tuvo flores femeninas, simplemente tuvo puras flores masculinas, como te puedes dar cuenta aquí en el video. Todas estas son puras flores masculinas, por lo que pues me tocó una planta totalmente macho. Mira, en esta planta que tengo aquí te voy a mostrar cómo es que de la rama principal salen ramas secundarias, y de esas ramas secundarias la primera flor que aparece es una flor femenina. En este caso esta es la rama principal. Entonces, como te puedes dar cuenta, estas son ramas secundarias que iban a dar lugar a lo que eran flores femeninas. Aquí se alcanza a ver un poquito más. Mira, esta es la rama principal, esta, y aquí sale una rama secundaria que, como ves, acaba en un fruto. Igual aquí, mira, esta es la rama principal que aquí se alcanza a ver, aquí sale la rama secundaria y termina en un fruto. Y aquí se alcanza a notar otro poquito más. Mira, aquí se alcanza a ver lo que es la rama principal. Aquí se alcanza a ver donde nace la segunda rama o la ramificación secundaria, aquí, y justamente termina en un fruto. Igual acá, como te puedes dar cuenta, esta es la rama principal que crece, y aquí se desarrolla la rama secundaria y termina en un fruto. Prácticamente esto es lo normal que suceda en el melón, por eso hay mucha gente que aconseja cortar la yema principal para que esto obligue a las ramas secundarias a desarrollarse y pues que tengas un mayor número de frutos. Pero como les comento, en maceta no es muy recomendable esto, pero en el suelo claro que lo es, porque vas a obtener muchísimo fruto. Aquí se alcanza a notar un poquito más con esta planta que se indujo a un corte apical, pues más que nada a propósito, porque yo no quería, a propósito de la naturaleza, por así decirlo, porque yo no la quería cortar.
como les comenté en el video anterior, me cayó una granizada, lo que me lastimó totalmente la planta, por lo que tuve que podarla. Y al hacer esto, se me desarrollaron ramas secundarias, como te puedes dar cuenta. Aquí ya las guías ya vienen hasta acá. Y pues como te puedes dar cuenta, esta es la rama principal. Luego sale la rama secundaria y en la primera hoja aparece la flor femenina. Y así la rama comienza a crecer otra vez y posiblemente en la quinta o sexta hoja vuelve a tener lo que es otro fruto. Y pues eso es lo que le quería pues mostrarles, quería pues esto que investigué, que me di cuenta que era pues algo que ocurría no con mucha normalidad, es bastante raro que pase, por lo que a lo mejor nunca llegarás a ver pues estas plantas que son nada más que tiran puras flores masculinas o que tiran puras flores femeninas. Pero si te llega a ocurrir, ya sabes que es algo pues normal, que suele ocurrir con muy poca frecuencia, perdón. Y pues nada, simplemente si tienes una flor macho o tienes una planta que solamente te va a dar flores femeninas, pues vas a tener que volver a sembrar para obtener una planta, que tenga de las dos flores. Y pues eso sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado el video. Como ven, ya los frutos ya vienen creciendo cada vez más. Dejé 5 frutos, 6 con este que no me había percatado de que había salido. Y pues nada, eso sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda acerca del cultivo del melón, me lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios. Y o bien me pueden contactar a mi Facebook, que les estoy dejando el link en la caja de comentarios o bien en la descripción del video. Saludos y que tengan un buen día.